Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, estoy aquí con información para ustedes. Mire, en la Cámara de Senadores también se cuecen habas. Resulta que está bajo análisis lo que es el análisis del tercer informe de gobierno. La sobrina de Salinas salió pues con lo de siempre, que este país va muy mal, que el gobierno no ha hecho las cosas bien. Es el discurso siempre hasta natural de los llamados opositores. El problema es que nadie les cree, pero sí hubo quien le respondió. El agarrón se dio, sí, en la Cámara de Senadores, donde Claudia Ruiz Massieu Salinas, la sobrina de Salinas, pues salió con sus cosas de que no, es que estamos muy mal en seguridad. Es la herencia maldita de un prianato que no quiere aceptar sus consecuencias de haber gobernado y gobernado mal. Que eso lo determina no ni yo ni usted, lo determina el pueblo. Por eso no pudieron ganar gran cosa durante las pasadas elecciones. Así se dio este agarrón sabroso en la Cámara de Senadores. Cheque usted, ahí tiene la sobrina de Salinas. Hoy nos convoca el análisis de esa conducción en el marco del análisis del tercer informe del Ejecutivo Federal en materia de política interior. Y hay que decir que lamentablemente llegamos a este momento en una situación grave de crisis, de violencia, de seguridad y de derechos humanos, de crisis migratoria, de crisis de violencia de género, de polarización, de crisis de la institucionalidad democrática, de centralización del poder y de regresión autoritaria. Todo ello sumado a la crisis de salud y a la crisis económica, que hay que decirlo, no son fruto de la pandemia, venían desde antes, pero sin duda la pandemia las ha profundizado. En ese contexto, en el Grupo Parlamentario del PRI podemos reconocer aciertos, así como señalar insuficiencias, pero sobre todo debemos advertir las graves confusiones que persisten. En primer lugar, se confunde la política interior con la política partidista, al pretender reducir la pluralidad democrática de la sociedad en una falsa dicotomía en la que se está con el actual gobierno o se está en su contra. En el balance necesario a la mitad del camino, pareciera que durante 3 años solo se ha gobernado para la mitad de la población o para el electorado que votó por el actual gobierno, o solo para aquellos que comparten la visión del actual titular del Ejecutivo Federal. Bajo esa lógica, se ha promovido una polarización social sin precedentes, cuestionando valores y principios que son torales para un Estado democrático de derecho, desmantelando o debilitando las instituciones que garantizan la división de poderes y el régimen de derechos y libertades que costaron generaciones construir. El mandato del Ejecutivo Federal es democrático, pero también son democráticos los mandatos de la representación popular plural en el Congreso de la Unión y de todos los cargos que emanan del sufragio. Las responsabilidades públicas se ejercen con una propuesta política en el mundo de las ideas, pero ello no implica descalificaciones a priori o exclusiones basadas en el prejuicio. En segundo lugar, se confunde el Poder Ejecutivo Federal con el Estado mexicano, violentando reiteradamente la soberanía de las entidades federativas, al tiempo que se rechaza la cooperación con las autoridades estatales y municipales para atender incluso los desafíos más apremiantes. En el contexto crítico de la emergencia sanitaria y sus graves consecuencias económicas, nuestra reiterada convocatoria es a la unidad nacional, al trabajo conjunto entre sectores, a la colaboración entre órdenes de gobierno, pero esa convocatoria, reiterada desde la oposición, no ha encontrado más respuesta que el silencio. En esta misma dinámica se ha relegado de la toma de decisiones a los sectores privado y social. Hoy, a la sociedad civil organizada no se le reconoce como interlocutor, sino como disidencia. Con la iniciativa privada, en cambio, la buena o mala disposición para dialogar depende en gran medida de afinidades personales, no de los intereses nacionales. Bueno, parece que ya se le olvidó el gobierno de su tío Salinas, pero no se fue limpia. Escuche usted al senador Elías Eduardo Cervantes Rojas. Coincido en que esta secretaría ha dejado de ser la Secretaría de la Represión y el Espionaje para ser
la Secretaría de la Gobernabilidad y los Derechos Humanos. Este enfoque institucional es el anhelado por quienes en el proceso electoral de 2018 votaron por nuestro proyecto de manera histórica, poniendo en el basurero de la historia a los apátridas que durante 6 largos sexenios tanto daño hicieron a la nación. El buen manejo de la política interna en manos, primero de nuestra compañera senadora Olga Sánchez Cordero y ahora de nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se vio recompensado en el proceso electoral de este 2021, dando un nuevo revés a los oligarcas que compraron la franquicia de una oposición moralmente derrotada, presumiendo que arrebatarían la mayoría en la Cámara de Diputados y que ganarían también la mayoría de las gobernaturas en disputa. Su fracaso es evidente y la ciudadanía refrendó su respaldo a la Cuarta Transformación encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La política interna neoliberal fue ajena a las necesidades de los de abajo y complaciente con la codicia de los de arriba, lejana a la sociedad y cercana a las cúpulas políticas y económicas corruptas. Nos sumieron en un estado de emergencia, pobreza y desempleo, al borde de una explosión social. Su sello, gestado en la inmoralidad y el escándalo, se vio reflejado en el aumento a la deuda y los impuestos. Afortunadamente contamos en el peor momento con el mejor presidente que hace de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción sus banderas. Imaginemos por un momento todo lo que podrían recibir los mexicanos, además de lo que ya reciben por la política social actual, si no cargáramos como losa una deuda externa criminal y abusiva como la heredada. Del 2010 a la fecha, el pago del costo de la deuda ha crecido más que el presupuesto que se destina a inversiones físicas y a programas públicos. En tanto países como Japón y Estados Unidos pagan tasas de intereses menores al 2%, los mexicanos tenemos que pagar un promedio del 5% por una deuda que se destinó en buena parte al pozo de la corrupción sin fondo. La tercera parte de la deuda está contratada en dólares, aumentando el costo financiero de la misma. A pesar de la crisis mundial ocasionada por la pandemia del COVID-19, de los pagos derivados de la deuda externa y otros cánceres como el tristemente célebre Fobaproa, el país sigue su marcha transformadora. Son enormes los retos a enfrentar: el combate a la corrupción, la delincuencia y la violencia desde sus causas estructurales, la migración desde la perspectiva de los derechos humanos, la búsqueda de la tranquilidad y la justicia social mediante una política interna humanista que respete la integridad y dignidad de las personas, la reconstrucción del tejido social. Aún queda mucho para hacer en contra de los flagelos como el desplazamiento forzado de comunidades asediadas por el crimen organizado y ayuntamientos que a lo largo y ancho del país se ven amenazados por los grupos delincuenciales, la trata de mujeres y niños. Pero a la mitad del camino confiamos que una vez sentadas las bases de esta cuarta transformación, se redoblará el esfuerzo para desterrar esos males desde su raíz. Reconocemos la política del diálogo para la atención de conflictos políticos y sociales, pues muchas de las organizaciones que hoy siguen levantando su voz son las mismas que de manera heroica enfrentaron y resistieron a la imposición neoliberal. Sufrieron persecuciones, cárcel, despidos y aún hubo quienes ofrendaron su propia vida. Esas voces demandaron en el pasado diálogo y soluciones y hoy esperan respuestas. El esfuerzo es liderado por nuestro presidente de la República para fortalecer el orgullo y dignidad nacionales. Tienen aliados en este Senado de la República. Además, debemos reconocer el trato abierto y cordial del presidente con los gobernadores, no de todos, porque hay por allí
uno que otro que protagónico e ineficiente en su propio estodo, confronta y divide. No olvidemos que hubo quienes abrieron la puerta a los grupos criminales y terminaron haciéndose uno y lo mismo con ellos, como tumores malignos que han invadido casi todo el espectro político nacional. No estaría fácil extirparlos, y si la estrategia de ir directo a las causas podría tardar un poco, les aseguro que al final tendrá resultados. Bueno, creo que fue suficiente medicina para la desmemoriada Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Salinas. Bueno, y no por ponerle el mote de la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, sino simplemente recordar que fue en el sexenio de su tío cuando falleció Francisco Ruiz Massieu, el papá de Claudia. Desde allá venían heredando puestos y siguen dentro de un partido que les ha dado no solamente de comer, los ha apapachado, los ha consentido, se sienten políticos y son politiqueros. Que este gobierno no ha cumplido las expectativas es difícil. 36 años de PRIAN no es fácil desterrar, pero que a la mitad del camino se avanza, lo dijo el senador Moreno. En el peor momento de la historia del país, con una crisis pandémica, creo que hemos contado con una autoridad responsable, que trae mucho ruido, que el dólar se disparó, se va a estabilizar. Son movimientos de mercado, no es nada extraordinario. Que quieran salir, ya se le olvidó a Claudia Ruiz Massieu cómo Salinas, cómo gobernó el PRI, cómo gobernó el PAN. Si no sé por qué son tan condescendientes con Peña, el llamado cachorro de Atlacomulco, o habría de decir, la cachorra. Ya se les olvidó de dónde llegamos a este estado del país. Pues así las cosas se debaten, pero con ideas, con argumentos, con solidez. Pueden decir lo que quieran, pero el pueblo no les ha dado la confianza. Fue una mala inversión de Claudio Jicotenca González Guajardo. Comprar al PRI, al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano no le han dado muchos resultados. No ganaron la Cámara de Diputados, ¿sí lo recuerdan? Bueno, y tampoco van a ganar mucho. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.